¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Vamos a trabajar este año con algo que me han pedido mucho, que es recreación de piezas de crochet vintage. Así que vamos a empezar con este chaleco que llevo hoy puesto, que es una inspiración de los años 70, del crochet de los 70, con el motivo del Granny Square o cuadrado de la abuela, que fue tan sonado y que hoy en día sigue siendo muy representativo de la técnica artesanal del crochet. Vamos a trabajar con este chaleco. Les dejo otras opciones de mis inspiraciones para que vean otros tonos de color. Yo elegí este colorway que me gusta mucho porque es en los tonos en los que yo utilizo y además es muy versátil porque es muy combinable con unos jeans y con ropa actual. Yo ahora mismo lo tengo con un pantalón de vestir negro, pero se puede jugar con cualquiera de estos colores que tenemos aquí. En la descripción del video les dejo los materiales que vamos a utilizar y alguna información adicional más. Siempre les dejo info en mis descripciones para que tengan en cuenta y para que lo puedan mirar rápidamente. Y también les dejo el link del patrón en PDF porque si se lo quieren descargar, tienen ahí la receta paso a paso, gráficos, medidas, todo lo que necesitan saber para imprimírselo en casa y poder hacerlo también de una forma más cómoda. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidos a mi mesa de trabajo. Vamos a comenzar con el granny central. Vamos a hacer una anilla de 4 cadenas. Vamos a cerrar la anilla con un punto deslizado. Vamos a levantar 2 cadenas y dentro de la anilla vamos a hacer 2 cadenas, 2 varetas más. ¿Sí? Ahora tendríamos un grupo de 3 varetas, ¿sí? Esta cuenta como nuestra vareta inicial. Vamos a hacer 3 cadenas para crear el vértice del cuadrado, ¿sí? Aunque sea un motivo cuadrado, se empieza con una anilla redonda, circular, o sea, es, digamos, un poco paradójico, pero es así. Vamos a hacer otro grupo de 3 varetas. Y vamos a hacer otra vez 3 cadenas, que es nuestro otro vértice, ¿sí? Y así vamos a continuar. Hago este repaso porque para iniciar el granny no lo voy a hacer, no lo voy a explicar todo completo. Para las que son muy principiantes, les dejo en la descripción del video el link para hacer toda la progresión del granny con el gráfico incluido para que lo puedan practicar. Ahora simplemente vamos a hacer el inicio para recordarles cómo se continúa, ¿sí? Bien, y una vez que termine aquí voy a picar en lo que sería mi primer vareta, que son las 3 cadenas, y voy a cerrar con un punto deslizado. En este caso voy a cortar el hilo porque voy a cambiar de color. Si no, si es el mismo color, sigo con el mismo. Bien, nos tiene que quedar así. Este es el inicio del granny. Y ahora las progresiones son iguales, ahora lo voy a explicar con el modelo más avanzado. Vamos a hacer esto mismo, 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas en cada uno de los ejes. Y luego vamos a seguir la progresión, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un paso más adelantado y les voy a explicar bien para que entiendan cómo es la progresión del granny. Bueno, ya tengo aquí mi granny bastante avanzado, ¿sí? Para que vean la progresión. Primero tenemos una cruz, luego tenemos las esquinas y luego repetimos la parte del vértice, el grupo de 3 varetas, 3 cadenas, y en cada hueco vamos a ir agregando grupos de 3 varetas separados por una cadena, ¿sí? Como queda aquí, tal cual. Siempre igual. Cada vuelta se nos va a incrementar un grupo más porque es el crecimiento gradual, que tenemos aquí el vértice que se mantiene, ¿sí? Este es mi cuadrado para una talla S. Yo lo hice para que tengan una referencia, porque a veces las lanas cambian y depende del grosor de la aguja. Yo tejí con acrílico de verano y aguja de crochet número 5 o 5 milímetros, bastante gruesita, bastante rápido se teje. Y más o menos, para que tengan una idea, el granny tiene que tener unos 31 centímetros, ¿vale? 31, 30 y medio me queda aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es nuestro motivo central y entonces ahora nosotros vamos a hacer los bordes, los laterales del chaleco y los tirantes, digamos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? En este caso voy a dejar el grupo este de aquí, digamos del vértice, voy a dejar 1, 2, ¿sí?
Y voy a empezar a clavar la aguja aquí, entre medio del tercero, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a cambiar de color, voy a hacer como siempre, subir, en este caso voy a hacer 2, acuérdense que yo les enseñé a hacer este nudo de aquí, que hace que luego no se desteja el color que yo estoy tejiendo y ya lo puedo integrar en el tejido. ¿Y qué voy a hacer? En esta vuelta voy a empezar, a ver, les digo para que vean, tengan una referencia en una talla S. Son más o menos 11 centímetros, 12 centímetros, que es lo que estoy dejando para el hueco de la sisa, ¿sí? Ahora les digo por qué. Porque esta es una talla S. Si quisieran hacer una talla M, hay dos formas, o sea, ir agrandando tallas, hay dos formas de hacerlo. Puedo hacer una vuelta más del cuadrado para una M y 2 vueltas para una L y 3 vueltas para una XL, o puedo dejar el motivo tal cual y luego también incrementar aquí en el costado. Por eso ahora les voy a mostrar las dos maneras de hacerlo. Primero entonces lo que voy a hacer es hacer una vareta en cada punto de la vuelta anterior, inclusive en la cadena de separación que tengo entre los dos grupos, ¿sí? Voy a ir haciendo una fila, en este caso elegí este color, ¿sí? Ahora les muestro cómo hacemos el vértice y damos la vuelta. Bien, les voy a hacer el detalle del vértice, ¿sí? Bien, aquí en la primera cadena voy a hacer una vareta, ¿de acuerdo? Pero en esta cadena del medio voy a hacer 3 varetas, ¿sí? Porque yo necesito girar y necesito que el vértice cuadrado se me mantenga, ¿sí? Tengo 3 y ahora en esta que me quedó medio apretada, ¿vale? Voy a meter una vareta y luego vareta aquí también, sigo mi camino, ahora les voy a mostrar hasta dónde. ¿Ven? Entonces así el vértice me queda cuadrado. Voy a seguir toda la vuelta. A ver que me queda un poco chico la cámara. Voy a seguir toda la vuelta, todo por aquí debajo, hasta llegar a la misma altura de aquí. Bien, tengo un paso más adelantado aquí. Una vez que llegué hasta la misma altura, ¿sí? Lo que voy a hacer es de la misma manera que puse la lana celeste, voy a hacer 2 filas de varetas en lana crudo, ¿sí? Voy a intercalar los colores. Ustedes pueden tomar este mismo formato y hacerlo con los colores que quieran o hacerlo tal cual, ¿sí? Entonces, tenemos que hice el borde con 2, he subido el ancho de mi chaleco, 2 vueltas de vareta y una vuelta de medio punto en negro. ¿Por qué? Porque luego yo lo voy a unir con la espalda, que es igual, y para que la franja de negro no me quede muy grande, lo hice en medio punto, pero ustedes lo pueden hacer si quieren otra vareta más. Para que tengan una referencia, en la talla S son más o menos 6 centímetros, ¿sí? De cada lado que tenemos que hacer. Si es una talla M y no han agrandado el cuadrado principal, el motivo central, tienen que hacer una vuelta de vareta más y luego una de medio punto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto por aquí y lo vamos a hacer también de este otro lado, empezando por el lado contrario, ¿sí? Para que les quede el frente les tiene que quedar el cuadrado con los anexos así. ¿De acuerdo? Yo no lo hice más largo porque yo lo quería al chaleco crop. ¿Por qué? Porque me parece que para usar con pantalones tiro alto, que yo uso mucho, el largo corto me iba bien. Si lo quieren hacer más largo, estas vueltas las continúan todo alrededor haciendo lo mismo en el vértice, ¿sí? En el punto del vértice siempre levantan hacen 3 cadenas picadas en el mismo punto, pero pueden hacerlo dando toda la vuelta también y el chaleco les queda más largo. Bien, una vez que tenemos los costados, de la misma manera lo que vamos a hacer son los tirantes del chaleco, ¿sí? Yo hice 8 varetas, ¿sí? He levantado 8 varetas y he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de varetas y una de medio punto porque intenté hacer lo mismo en la misma secuencia de colores. Para que tengan una referencia, 6 centímetros y medio de ancho, y 11 centímetros de largo para una S. Si van a hacer una M, pueden agregar una fila de varetas más de cada lado.
¿de acuerdo? También pueden hacer más ancho o más delgado el bretel de acuerdo a gusto de cada una, ¿sí? Bien. Una vez que hacemos esto de un lado, hacemos exactamente lo mismo del otro, ¿sí? Entonces la pieza me tiene que quedar de esta manera. Bien, una vez que tengo esta pieza completa, ¿sí? De esta manera, lo que voy a hacer es hacer otra exactamente igual, ¿sí? Otra pieza idéntica porque la espalda y el frente de este chaleco son exactamente iguales. Entonces, cuando tenga la segunda pieza, lo que vamos a hacer es unir los costados y los breteles. Bien, una vez que tenemos las dos partes exactamente iguales, vamos a empezar a unir los bordes por aquí y los breteles. Yo en este caso con una aguja lanera lo que hice fue dejar el último cabo largo para poder hacer la unión cosiéndolo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es directamente coser simple con el mismo color de la lana la parte de los breteles o tirantes, como les quieran llamar. Cuéntenme en su país cómo les llaman a esta parte de una prenda, si es tirante, bretel o de qué otra manera le llaman, porque a lo mejor hay otra que no conozco. Bien, entonces esto, ¿qué hace? Que queda así. Del otro lado de la costura queda así. Tengo que enfrentar los reveses, que son el lado donde yo tengo más cabos, ¿sí? Porque tengo un frente, que es donde vengo tejiendo, y tengo un revés. Una vez que tejí que cosí esto, voy a coser esta y los dos costados, y luego lo que voy a hacer es por todo el borde de las sisas y del cuello voy a hacer todo un borde de medio punto. En este caso yo elegí el color de base, que es el crema, para hacer todo el ribete, digamos, del chaleco, pero pueden elegir el color que quieran, ¿sí? Ahora vamos a hacer un paso más avanzado. Voy a coser las partes del chaleco y les voy a mostrar cómo hacemos el borde final. Bien, simplemente aquí les muestro cómo ha quedado la parte de abajo con una vuelta de medio punto y todo aquí alrededor de la sisa y del escote, he hecho simplemente una vuelta de medios puntos, ¿vale? Lo tenemos ya listo para usar. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que les haya inspirado y sobre todo que lo pongan en práctica. Les dejo mi Instagram para que me muestren sus trabajos a partir de mis tutoriales. Me encanta que me muestren las cosas que van haciendo con sus propias manos a través de los pasos a pasos que yo les voy dando, así que me pueden mostrar cosas por ahí o también me pueden consultar. Y cuéntenme también, quiero que me dejen en comentarios qué otras prendas de crochet antiguos, vintage, de los años 20, 30, les gustaría que hiciéramos este año. Yo tengo más o menos una lista, pero bienvenidas son las sugerencias, así que espero que me cuenten también qué es lo que más les haría ilusión hacer. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos en otro tutorial de crochet. Hasta la próxima.